de trabajo, porque en definitiva es un reconocimiento al esfuerzo que hemos realizado en la ciudad y a la transformación y fundamentalmente al acompañamiento que hemos hecho desde el municipio al gobierno de la provincia en todo lo que se ha hecho en las termas, que de lo que siempre hablamos y que ha hecho que hoy las termas sea un destino vigente y de lo más elegido en el contexto nacional, pese a que por supuesto no estamos pasando una buena temporada porque la economía de la Argentina no lo está haciendo, pero un gran desafío, como te decía, primero sentir un reconocimiento, un agradecimiento al gobernador y a quienes han entendido que podía representar al Frente Cívico en este lugar tan importante, y a la vez también un compromiso, por supuesto, con la provincia, con la ciudad, y como decía recién, con el turismo, pero fundamentalmente con todo el sistema productivo. Nosotros lo decimos siempre, que en nuestra agenda las prioridades han sido la salud, la educación y el trabajo de los termeños y en este caso también de los santiagueños a través de todas las actividades productivas que tiene la provincia. Claro, ha estado o ha vivido y ha sido partícipe de una gran transformación en Termas de Riondo. El hecho prácticamente evidente es que se ha roto la estacionalidad, ya no hay gente que se desarraiga, por ejemplo, y que ya piensa y puede quedarse en Termas durante todo el año, ¿no? ¿Forma parte de eso? Mirá, Roberto, yo creo que uno de los desafíos que tenemos la dirigencia del Frente Cívico es comunicar sobre todo a los más jóvenes que no han visto, que no han sido testigos de esta transformación, que han crecido viendo de una manera natural de que permanentemente se esté ejecutando una obra de envergadura en las termas, de que siempre, temporada tras temporada, haya algo nuevo para ofrecer. Y para lo que tenemos algunos años, eso no era natural. Yo cuento un poco en broma y un poco en serio que durante 20 o 30 años yo pasaba por la calle Rivadavia, que tenía exactamente la misma fisonomía, y si uno veía las vidrieras hasta tenía la misma ropa. Es decir, que había muy poco cambio en la ciudad, y creo que lo hablamos en alguna oportunidad también. A mí me tocó comenzar a trabajar en la actividad turística en el año 98, en plena crisis o cuando comenzaba la crisis de la Argentina, y sentir cuando salíamos a ofrecer la ciudad que no despertábamos el interés de los operadores turísticos ni del público en general, y como termeño me dolía mucho, y toda esa realidad se ha transformado a partir de decisiones políticas que ha tenido el gobernador Gerardo Zamora con todo el equipo, pero fundamentalmente de inversión que puede hacer una provincia porque está ordenada económica y financieramente. Eso permite hacer cosas que antes eran impensadas, que eran viejos sueños de los termeños. Los termeños soñaban con una costanera, pero soñaron 50 años con la costanera. Una costanera que se imaginaban como 1000 metros de ripio y son 7 kilómetros de avenida. Imaginaron o soñaron con un autódromo, pero no soñaron que íbamos a tener el autódromo más moderno de Sudamérica. Y además, obras de infraestructura que hacen al mejor servicio, es decir, porque se hicieron las cloacas nuevas, se hizo la planta potabilizadora, se entubó el aliviadero del arroyo Churchala, por donde hoy transita una moderna avenida, y en donde a lo largo de esa avenida se están construyendo viviendas para los termenios, y se jerarquizó con el nuevo puente, y así puedo enumerar una infinidad de obras que ha hecho que hoy las termas tengan otra realidad, y como decías vos, ya no sea el turismo de julio y agosto, sino que podamos tener la oportunidad de trabajar los 12 meses. Bueno, y a mí también me ha pasado, que como le ha pasado seguramente a mucha gente en Santiago, que únicamente íbamos a termas el 9 de julio. Y de repente hoy se puede ir cualquier día a Termas de Riondo y pasarla, y la pasa uno muy bien. Es decir, eso también creo que tiene un valor muy importante para el santiagueño, que puede disfrutar a 60 kilómetros de un lugar para ir a descansar y pasar un buen momento, ¿no? Porque antes se pensaba únicamente el 9 de julio y desbordaba Termas el 9 de julio. Teníamos muy poco para ofrecer, pero quiero decirte también de que además del impacto económico ha tenido un impacto social. Se ha reconstruido el tejido social de nuestra comunidad, porque
esa corta temporada hacía que se desmembre la familia, Sí. de que los padres tengan que salir verano tras verano a buscar un trabajo fuera de la ciudad, que esos chicos se críen en algunos casos con los tíos, con los abuelos, y eso también tenía consecuencias. El desarraigo, claro. Cuento siempre en primera persona, Roberto, de un querido amigo de la infancia que no tenía facilidades de relacionarse y sufría años tras años porque no podía ni comenzar ni terminar la escuela con nosotros. Y créeme que para un niño tener que, en muchos casos eso era demasiado traumático. La verdad que eso también, cuando hoy ves que las termas ha duplicado la cantidad de medidores en los últimos 20 años y que ha quintuplicado el consumo por la actividad turística, te das cuenta de que hay muchas familias que hoy pueden quedarse y eso realmente, como te digo, excede lo económico o lo laboral. En el caso de acceder a la banca de diputado nacional, ¿qué se le cruzó por la cabeza hacer? No sé si todavía... Mira, creo que el primer desafío es poder comunicar cuál es el valor del Congreso Nacional, cuál es reivindicar la política y reivindicar las instituciones. Yo escucho con mucha liviandad a comunicadores y con mucha ignorancia también decir qué hace o plantearse qué hace un diputado de manera despectiva. Yo digo, si en el año 82 hubiese estado abierto el Congreso, hubiésemos impedido que alguien se levante un día y declare una guerra que haya costado muchas muertes para jóvenes argentinos. El Congreso es una institución del Estado moderno, de la República, que a través de la división de poderes genera equilibrio, estabilidad y límites a los diferentes poderes del Estado. Y el ciudadano, en definitiva, es el beneficiario porque es al que se protege. Cuando digo, lo primero que se me ocurre es esto, ¿no? Es decir, acá el Poder Judicial tiene un valor, el Poder Legislativo tiene un tremendo valor y el Poder Ejecutivo tiene un tremendo valor también. El equilibrio de esos tres poderes hace de que una república sea más moderna, más justa y que los ciudadanos se sientan más protegidos. O sea que ese es el principal desafío en este caso, que lo deberían encarar todos los legisladores, ¿no? En este caso. Por todos, por claro. supuesto. Y además, dando el ejemplo, yo lo hice los 7 años como intendente, le decía, la responsabilidad de un funcionario no se agota en un acto administrativo. No es que yo firmo un decreto, controlo de que un expediente esté en buenas condiciones y se terminó. Yo sé que no tengo margen de error en la ciudad porque mis vecinos me conocen, los niños me conocen, entonces el intendente es el que tiene que dar el ejemplo, el que tiene que ponerse el cinturón apenas se sube al auto, el que no puede estacionar en ningún lugar que no esté permitido, el que tiene más responsabilidades. Los legisladores también, en el uso del lenguaje, en el debate con respeto, en poder afrontar y poder plantear las diferencias sin creerse más que el otro. Yo por ahí escucho, nosotros somos la gente de bien, ustedes son los de... no porque piense diferente va a ser un enemigo, porque la democracia se construye se construye con consensos a partir de las diferencias. Y tenemos que devolver la jerarquía a ese Congreso. Yo tuve la posibilidad, Roberto, de que mi padre haya sido diputado y había un nivel de debate hace unos años en la Cámara que creo que hay que recuperarlo. Porque además a la sociedad no le interesan las peleas personales que puedan llegar a tener 1, 2 o 3 legisladores. Interesa que funcione ese Congreso, claro, como lo dije, como un poder del Estado, dando respuesta. Bueno, usted acaba de mencionar eso, interesante porque se ha planteado un debate ahora, sobre todo al conocer quiénes integran determinadas listas, que se recurre a mediáticos para integrar listas. Pero, por ejemplo, lo que usted dice, bueno, su papá creo que compartió un congreso con Chacho Jarolaski, por ejemplo, un lujo, por ejemplo, ¿no? Chacho con Baglini, que era un Baglini, claro, pues de una altura, con Alfredo Bravo, la misma Elisa Corrió,
Cristina Fernández de Kirchner, que era legisladora y que tenía un gran nivel. Uno le puede estar de acuerdo, no puede estar de acuerdo, pero no puede negar de que tiene una estatura para el debate. Y después muchos otros que en algún momento, pero muchos legisladores, la verdad, Fernando López Zavalía. Yo cuando estudiaba en la Facultad de Derecho y en la facultad se estudian institutos jurídicos que por ahí son polémicos porque no han tenido una buena redacción, soñaba y decía o pensaba qué importante la tarea de un legislador, cómo a través de una norma se pueden cambiar las realidades de las personas. La patria potestad compartida, que es un gran logro del gobierno de Alfonsín, ha cambiado la dinámica de la familia. Imagínate si casi 30 años después todavía tenemos o vemos que mujeres no pueden salir de alguna situación dentro del contexto familiar porque no tienen dependencia económica y demás. Hasta ese momento, además de lo económico, tenían que dejar los hijos al cuidado de ese padre que o era golpeador o que tenía algunas cuestiones. Entonces, lo que haga el Congreso impacta directamente en la vida de las personas. Sin duda. Es que la importancia que hay que darle a la tarea. Sí, y esto para cerrar prácticamente, un poco para reforzar lo que usted dice, doctor, creo que la imagen del Congreso es la imagen que tiene el elector, que cree o no en la política, de acuerdo a cómo ve a quienes le ha entregado el voto para que vaya a legislar, ¿no? En definitiva, es lo mismo. Lo que pasa que, insisto, el mensaje que reciben permanentemente es de que hace o es una sesión, pero hay que analizar, hay que estudiar, hay que visitar, porque la idea es, a ver, si hay una norma que afecta al sistema productivo agrícola o industrial o determinado sector de la economía, te tenés que juntar con esa gente para escuchar. Una norma que tiene que ver con la discapacidad, la norma que tiene que ver con la educación pública. Es decir, el Congreso, insisto, a través de ese trabajo legislativo, le da contexto a la primera parte de la Constitución, que son las declaraciones de derechos y garantías de los ciudadanos. Es decir, se puede vulnerar o no el derecho a la propiedad, el derecho a la intimidad. La Constitución dice que ningún habitante puede ser, las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan la moral y la buena costumbre están solo reservadas a Dios, o que nadie puede ser juzgado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Es decir, todo eso que parecen palabras vacías te dan garantía de que si a vos te pasa algo, no va a pasar como en la época de la dictadura, que primero te van a encerrar y después van a ver si sos culpable o no. Exactamente. Doctor, le agradezco la gentileza. Todavía falta mucho para la campaña, así que este es el primer contacto. Seguramente vamos a seguir hablando, así que muy amable por atendernos. Muchas gracias, Roberto. Un abrazo. Que ande bien, gracias. El doctor Jorge Mugdices, intendente de Termas de Riondo, es candidato en primer término a diputado nacional por el Frente Cívico por Santiago.